Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Figueroa y les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta entrega de este curso de Assembler basado en el procesador Z80. Dijimos que en el capítulo anterior de que hoy ya íbamos a introducirnos más de lleno en el procesador Z80 y su registro interno, tanto interno como sus funciones externas. ¿Ya? Antes que demos paso a esta introducción, vamos a hacer un somero análisis de lo que vimos en el capítulo anterior, en lo referido a las entradas, salidas del procesador, bus de datos, bus de direcciones, señales de control. Para ello vamos a abrir un documento en formato PDF, el cual voy a dejarlo disponible en la sección de comentarios, para que ustedes puedan tener una copia del mismo. Bueno, tal cual como lo indicábamos, a modo de resumen, el Zilog Z80 es un procesador Little Endian, ¿ya?, de 8 bits creado por Zilog en el año 76. Es un híbrido entre la arquitectura de acumulador y la de registro de propósitos generales. Podría englobarse dentro de los procesadores tipo registro memoria. ¿Ya? La historia del procesador fue muy popular durante los años 80 debido básicamente a dos razones: ser compatible con el Intel el 8080, 8080A, ya que fue diseñado por Federico Fallin, fundador de Zilog y diseñador jefe de Intel el 4004 y el procesador 8080 a su vez, que fue el procesador inmediatamente siguiente. El 4004 fue el primer procesador de Zilog y se denominó de esa forma porque era de 4 bits solamente. Fue el primer procesador de la historia, ¿ya?, creado en un solo chip. Aunque sí hubo versiones preliminares de procesadores que se diseñaron a partir de un conjunto de TTL, ¿ya?, haciendo funciones propiamente tales ya de procesador. Pero el primero que cumplió de las características de un microprocesador propiamente tal fue el procesador 4004, ¿ya? Y el 8080 pasó a ser inmediatamente después el más popular, ya que contaba con 8 bits, aunque tenía sus desventajas, como ya lo comentamos, ¿ya? Y decíamos que fue popularizado por muchas consolas de videojuegos y además de computadores, ¿ya? El Amstrad, CPC, Sinclair, ZX Spectrum, etcétera. Posteriormente ha sido utilizado por otras videoconsolas: Sega Master System, Nintendo Game Boy Color, también como chip auxiliar. Se ha utilizado también como chip dedicado al audio. Ha sido extensamente utilizado este procesador para todo lo que sea audio, ¿ya?, en esos años, y aún se utiliza. También he utilizado en varios modelos de calculadoras gráficas de Texas Instruments, ¿ya? Existen muchas versiones clónicas que hasta el día de hoy siguen utilizándose en sistemas empotrados. Este procesador fue clonado también a fines de los años 70 por los rusos, ¿ya? Ellos hicieron su versión netamente clonada, ¿ya?, que no fue más que adquirir a través del mercado negro. Se adquirió una de estas consolas y se empezó a cepillar el chip, ¿ya?, capa por capa. De esa forma fue posible hacer una copia de este chip, ¿ya?
Es una historia muy interesante que, si alguien gusta, podemos un poquito profundizar en ello, pero vamos a continuar. Acá tenemos las características generales del procesador. El Z80 tiene un bus de datos de 8 bits, pero maneja instrucciones y direcciones de 16 bits, ¿ya? Por lo que podría direccionar hasta 64 kilos de memoria, ¿ya? De hecho lo hace. 64 kilos es el máximo que el address 15 que nosotros mencionamos anteriormente. No es necesaria la alineación de esta memoria, podemos mapearla a nuestro antojo. Ya vamos a ver esa característica. Es compatible con el software del 8080, al haber mantenido su compatibilidad con el juego de instrucciones del Intel 8080. El juego de instrucciones del Z80 es algo complejo, ¿ya? Por tener que mantener esta compatibilidad hacia atrás. Tiene 22 registros, 18 de 8 bits y 4 de 16 bits. 12 de ellos pueden ser usados en pares, ¿no? De tal manera que podemos tener 6 registros de 16 bits. La frecuencia del reloj es variable según la versión. Comenzó con un ciclo reloj de 2,5 MHz. La verdad es que yo haría la corrección, porque la primera versión fue de 1.2, bordeaba el 1.2 MHz, alcanzando en modelos posteriores los 20 MHz, los de esa primera generación. El Z80A, la versión popular, funcionaba a 3.58, 4 MHz de fábrica, ¿ya? Tiene 6 modos de direccionamiento distintos, y esto ya lo convierte en un procesador muy especial en relación a otro. Pues bien, sigamos. En relación a sus registros, los registros internos del procesador, A es el registro acumulador, ¿ya? Es decir, todas las operaciones matemáticas, ¿ya? De suma, resta, rotación, ¿no es cierto? Ya sea para multiplicación, división, para funciones lógicas, para sacar un dato hacia el exterior o cargar un dato, pasan por el acumulador, ¿ya? Pasan por el acumulador, porque aquí es donde se asocia el acumulador con el registro F, que son los flags, los indicadores, el cual nos indica cuando un número es par, impar, cuando nos señala, ¿no es cierto?, en base a esta bandera, las características de este dato que se carga, ¿ya? Las características propiamente tal del dato que nosotros podemos leer o escribir, ¿ya? Después tenemos los registros B, C, D, E, H y L, ¿no? Son registros individuales de 8 bits. Estos registros de 8 bits pueden formar parejas asociándose BC, DE y HL para formar registros de 16 bits, ¿ya? No así el acumulador, ¿ya? El acumulador siempre va a ser un registro de 8 bits. Después tenemos registros alternativos de este mismo set primero básico de registro, que vendría siendo los registros alternos. El acumulador tiene un registro alterno llamado A', ¿ya? B', C', D', E, H y L'. Esto se denomina el banco alternativo de registros, ¿ya? Que es una réplica del banco de registros originales, pero son individuales, es decir, pueden ser utilizados independientemente del valor que tengan los registros B, C, D, E, H y L, lo mismo que el acumulador, tener ellos sus datos, A', B, C, D, E, H y L', tener sus propios datos cargados, ¿no es cierto? Y pueden intercambiarse. Hay una instrucción que nos permite intercambiar el valor de estos registros. Para ello existen instrucciones determinadas para
para poner a funcionar, ¿no es cierto?, hacer funcional esta particularidad. Después tenemos el registro I, el cual almacena la parte alta de la dirección del comienzo de la tabla del vector de interrupciones, ¿ya? Tenemos R, donde se almacena el bloque de memoria a refrescar, ¿ya?, que ya dijimos en el capítulo anterior que las memorias de refresco ya estuvieron de salida hace ya algunos años, no se utilizan. Después tenemos F, donde se almacenan los registros de condición, los flags a los cuales me he referido. Y X y Y, que son los registros índices, ¿ya? Una característica muy interesante de este procesador, que son registros que nos permite manejar grandes bloques de memoria. El stack pointer, el SP, que es el apuntador de pila, el cual nos permite a nosotros llevar una suerte de memoria de la posición donde nos encontramos. Así pues, cuando se produce un salto hacia una subrutina y desde ella a otro salto, poder volver, ¿no es cierto?, a la dirección siguiente, inmediata, después del primer salto que se produjo, ¿no es cierto? No podemos darle uso a esta pila. Para ello nos vamos a valer de la memoria RAM. Ya vamos a dar una explicación más extensa en relación a cómo se utiliza el stack point, ¿ya? Cuando realizamos nuestro diseño de hardware, tenemos siempre que dejar un espacio de memoria RAM para que nuestros saltos, nuestra rutina, ¿no es cierto?, tengan el suficiente espacio como para poder almacenar nuestra tabla, por decirlo de una forma, donde se ha producido cada uno de estos saltos, para poder volver al punto de origen. Es una función muy útil. Todo procesador cuenta con un stack pointer, ¿ya? Y después tenemos el program counter, que es el contador de programa, el cual, como su nombre lo indica, es un contador que nos lleva el número de la dirección de memoria donde el procesador se encuentra ejecutando una instrucción determinada. En el caso del procesador Z80, siempre cuando uno le da inicio a la ejecución de este procesador, él espera una señal de reset en un pin determinado, el cual no es más que un alto, low, alto, ¿ya? Una señal 1, 0, 1. Cuando se produce ese 0, ¿no es cierto?, y vuelve a 1, el procesador automáticamente coloca el program counter en 0. Esto que produce inmediatamente que el procesador vaya a buscar su primera instrucción en la dirección 0 de la memoria. Él espera ahí encontrar lo que debe hacer. Es decir, nuestro mapa de memoria siempre debe considerar que la memoria, la primera instrucción, se va a encontrar en la dirección 0, ya que desde ahí el procesador va a comenzar a ejecutar el código. Espera siempre encontrar la primera instrucción en esta dirección de memoria, la 0000. El registro F, que es un registro de condición, añade H, ¿ya? Indica si ha habido llevada de parte baja o de la parte alta un resultado. Y existe el registro P, que es el de paridad, perdón, es solamente un indicador, no es un registro, ¿no? Se indica si un número es negativo, es positivo, si es par o impar. Ya vamos a ver en extenso lo que son los flags. El diagrama de la conexión del Z80, tal cual como lo describimos someramente en el capítulo anterior, aquí está algo más claro. Tenemos el bus de direcciones,
el cual está indicado con esta flecha de que solamente es salida, ¿ya? Desde el address 0 hasta el address 15. Luego tenemos el bus de datos desde D0 a D7, que es bidireccional, a diferencia del bus de direcciones, que es solamente salida. Aquí el bus de datos es hacia ambos lados, tal cual como lo describimos. Después tenemos el pin 29, que es masa, que es tierra. El pin 11, que es la alimentación única, que es de 5 volts. 6, que es la velocidad de reloj, en la cual es, por decirlo de una forma, es el corazón que bombea un solo ritmo, ¿no es cierto?, los ciclos necesarios para que este procesador funcione a una velocidad determinada. Ya vamos a crear un circuito específico para hacer trabajar el reloj determinado, de la frecuencia determinada, que requiere para trabajar el procesador. Es decir, si tenemos un Z80 a 4 MHz, no lo podemos hacer trabajar a 6 u 8, ¿ya? No va a reconocer esta señal de reloj. Nuestra señal de reloj tiene que estar de acorde a la característica del procesador. Es decir, si tenemos un Z80 de 6 MHz, nuestro reloj debe ser máximo de 6 MHz, ¿ya? No debemos pasar esta velocidad. Luego tenemos las señales de control de buses, que uno es una salida, que es el pin 23, que es reconocimiento de bus, y requerimiento de bus, ¿ya?, que son los pines 23 y 25. Esto es para el control de buses, tanto de direcciones como de datos. Ya vamos a ver eso en detalle. Después tenemos estas señales de inicialización, la cual recién acabamos de describir, que es reset, recordemos, 1, 0, 1. Y después ese último 1 se mantiene constantemente. Después de producirse este 0, el procesador espera que en ese pin haya un 1 constante. El momento en el cual se produce el 0 inicial es cuando y se levanta hacia 1, ¿no es cierto?, este flanco ascendente. Ahí el procesador va a estar trabajando continuamente, ¿ya? Una vez que nosotros llevamos el procesador a reset nuevamente, parte todo desde 0, como que recién hubiéramos encendido el hardware donde funciona nuestro circuito con el procesador. Luego tenemos las señales de entrada también, que son la non-mask interruption no enmascarable, la señal de interrupción int, ¿ya?, que es enmascarable, tal cual como lo indicamos. La señal de control white, que se utiliza normalmente para trabajar con dispositivos periféricos o con memorias que son muy lentas. Se utilizaba antes la señal white, lo que en conjunto con el pin de interrupción, ¿ya?, me permitía desacelerar, por decirlo así, el procesador para poder entablar un diálogo con estos dispositivos más lentos. Y por último, la señal de halt, que cada vez que el procesador encuentra una instrucción de detención, él apunta con un 0 hacia el exterior, que está detenido, ¿ya?, que está esperando una instrucción después de una interrupción determinada. Y finalmente tenemos los pines de control de sistema, señal de refresh, que ya indicamos, que era para trabajar refrescando memorias dinámicas. En antaño, en la actualidad, las memorias dinámicas ya prácticamente no se utilizan, más que las memorias estáticas. Por ende, este pin podríamos indicarlo como obsoleto, aunque para que pueda existir compatibilidad plena con los
dispositivos antiguos que aún requieren muchas veces cambio de un procesador, reemplazo por falla, por desgaste, por lo que sea. El fabricante ha seguido introduciendo este circuito de refresco internamente en el procesador, por ende este pin aún se utiliza, ¿ya? Luego tenemos las señales de escritura, de lectura, I/O request, memory request y M1. M1 indica cuando se ha completado un ciclo de máquina completo, es decir, busca un dato, una instrucción, y una vez que esta función se completó, me indica con un 0 que este ciclo completo se ha finalizado, ¿ya? Es una señal muy útil, ¿ya? Que le podemos dar varias aplicaciones. Luego vamos a ver cómo podemos darle provecho a la señal M1. ¿Qué mejoras tiene el Z80 respecto al procesador 8080? Aquí está resumido. Son los nuevos registros índices IX y Y, que son de 16 bits, conjunto de instrucciones mejorado, movimientos en bloque de entrada a salida, búsqueda de bytes, podemos buscar, ¿no es cierto?, bytes, y podemos hacer manipulación de bits, lo cual en el 8080 no se realizaba. Después tenemos dos registros más rápidos para acelerar el cambio de contexto en el funcionamiento del procesador, un contador de direcciones para refresco de memorias dinámicas integrado, que en el 8080 tenía que ser proporcionado por un conjunto de circuitos de soporte, alimentación única de 5 voltios, necesidad de menos circuitos auxiliares, ¿ya? Porque el 8080 requería varios circuitos auxiliares, tanto para la generación de la señal de reloj como para el enlace con la memoria y la entrada-salida, ¿ya? Más barato y más compacto que el Intel 8080. Estas últimas características ya lo hicieron destacar ante este último procesador, el 8080. Por ende fue tan popular el Z80 en su momento, ya que produjo una revolución en el mercado tecnológico, dado un evidente abaratamiento de costos también, cabe decir. Bueno, pues bien, vamos a ir al procesador Z80 a hacer una descripción. Me parece que aquí, si me esperan un segundo, me parece que yo cuento hasta con un manual técnico del Z80, el cual bueno, tenemos hasta la fotografía del chip internamente, cómo está construido. Tengo todas sus características bien guardadas. Me parece que en este documento, aquí estamos. Prosigamos. Las características ahora del procesador en forma más detallada. El set de instrucciones es de 158 instrucciones. Están incluidas las 78 del procesador 8080 y se mantiene la compatibilidad de software con este último procesador. Reloj 4, 6, 8, 2,5, etcétera, ¿ya? Luego tenemos el extenso set de instrucciones que incluye operaciones de palabras, de bytes y cadena de caracteres, búsqueda y transferencia de bloque, a la vez mediante indexado y direccionamiento relativo, resultando el más competente y poderoso procesador de datos en la industria de los microcomputadores. Ningún otro procesador desde ese entonces tuvo jamás las particularidades de este,
¿ya? Ni siquiera el 8085, que fue la respuesta de Intel al Z80. Luego el microprocesador Z80 y la familia asociada de periféricos controladores pueden ser enlazados por un sistema vectorizado de interrupciones, que se denomina Daisy Chain, lo que permitía la implementación de un esquema de interrupciones prioritario, que requiere poca lógica adicional para el acoplamiento, es decir, una circuitería muy simple. Basta ordenar estos chips periféricos de una forma determinada para darle una prioridad a cada puerto, entrada, salida, canal DMA, lo que se requiera, dependiendo del orden de la postura de estos chips. Es la prioridad de interrupción, ¿ya? Después tenemos la descripción general del procesador internamente. Los registros internos contienen 208 bits de memoria, lectura-escritura, que son accesibles por el programador. Estos registros incluyen dos registros de propósito general, los cuales pueden ser utilizados individualmente como registros de 8 bits o como pares de registros de 16 bits. ¿Ya? Aquí tenemos un diagrama en bloque del procesador internamente. ¿Ya? Además, ¿no es cierto?, de dos sets de registro acumulador y de flags, un grupo de instrucciones de intercambio que hacen que el registro principal o alternativo sean accesibles al programador. El set alternativo permite operaciones en modo foreground y background, o podría ser reservado para respuesta muy rápida de interrupciones. Son características que después aparecieron en procesadores AMD, procesadores Pentium, y hasta el día de hoy ellos han, por decirlo así, incorporado en sus tecnologías estas mismas características, ¿ya? El Z80 además contiene un start pointer, que es el contador de programa, dos registros de índice, un registro de refresco y un registro de interrupciones. La CPU es fácil de incorporar en un sistema, puesto que requiere una simple fuente de energía de 5 volts. ¿Ya? Acá tenemos algunos chips que son asociados al Z80, que hasta el día de hoy también se fabrican, lo cual nos permite reducir mucha circuitería al momento de nuestro diseño, ¿ya? Por el momento, en nuestro primer diseño no vamos a utilizar ninguno de estos chips, pero podemos dar una breve descripción de cada uno de ellos, ¿ya? El Z80 PIO, Parallel Input-Output, opera en ambos modos de transferencia de datos de entrada-salida con un handshake, y en el modo bit, sin handshake. El PIO podría ser configurado como interfaz con dispositivos periféricos paralelos, estándar como impresora, teclado, displays, etcétera, ¿ya? Luego tenemos el Z80 CTC, que es un contador, básicamente un chip que nos sirve para el reloj. Ello nos permite, por ejemplo, cargar un registro para que vaya siendo decrementado en forma automática y que nos entregue una interrupción al procesador cuando éste haya completado su decremento, por dar un ejemplo, ¿ya? Para que el procesador esté abocado a otras tareas más importantes, en vez de tener que estar contando tiempo. Para esto se utilizaba y aún se utiliza el Z80 CTC, que es básicamente un contador externo, ¿ya? Luego tenemos el DMA, que es un controlador de acceso directo a memoria, el cual proporciona una puerta bidireccional para operaciones de transferencia de datos y tiene la facultad de terminar la trayectoria de datos como resultado de un acuerdo preestablecido. Es decir, acá, gracias al DMA, podemos aumentar mucho más el rendimiento del procesador, ¿ya? La velocidad de acceso a memoria aquí
se ve realmente privilegiada gracias a este chip. Luego tenemos el SIO, el Serial Input Output Controller, que ofrece dos canales capaces de operar en una variedad de modos programables. Para ambos es síncrona y asíncrona, ¿no es cierto? Estamos hablando de la comunicación, incluyendo el B, Sync y SDLC. Ya vamos a dar una charla un poquito más detallada de este chip SIO. Aunque la verdad sea dicha, en mi diseño yo he utilizado básicamente y por otras razones chips alternativos, tanto de la familia el 8251, el 8250, que son USART, un poquito más pequeñas y que me permiten también obtener otras características. Uno puede hacer una mezcla de tecnología para incorporarlas también con nuestro procesador. Cada quien elige el chip asociado al procesador central, el de menos coste, el que sea más eficiente, una serie de razones, ¿ya? Y después tenemos el DART, que es el Dual Asynchronous Receiver and Transmitter, que es un dispositivo que provee la comunicación serie asíncrona a bajo costo, ¿ya? Tiene dos canales y una interfase de control de modem completa, ¿ya? Acá tenemos un diagrama de los registros de la CPU. Tenemos el acumulador de 8 bits, el registro B, registro D, C, E, H y L, ¿ya? H y L. Tenemos también asociado al acumulador, siempre vamos a tener el registro F, que es de los flags, de los indicadores, ¿ya? Y estos a su vez tienen los registros alternos, que son como una copia de estos mismos, ¿ya? Pero cada uno de ellos maneja sus datos en forma independiente al acumulador. Lo mismo el registro flag, existe un registro de flag alterno, aunque solamente podemos consultar para propósitos de funcionamiento. En el caso de que requeramos hacer consulta de los flags, los que van cambiando constantemente son los registros, digamos, online, por decirlo de una manera, en tiempo real, son los flags del registro F, no F', ¿no? Sin embargo, podemos, al hacer un intercambio, guardar estos flags en el registro F, ¿ya? Cuando hacemos un intercambio de el acumulador y lo llevamos al acumulador prima, ¿ya? A la prima. Los pares de registro de 16 bits, que estamos los registros de índice, ¿ya? Para estos bloques, grandes bloques de memoria. Tenemos un índice para X y un índice para Y, ¿ya? El stack pointer, que es un registro el cual está asociado a la memoria RAM, tal cual como lo indicamos, ya que si no tenemos el espacio suficiente para el stack pointer, los saltos que podemos hacer con el procesador se ven muy reducidos. Es decir, el Z80 en todo caso, manejar más de 7 saltos dentro de subrutinas de subrutinas, no es conveniente hacerlo, ¿ya? Ya vamos a ver en detalle por qué. Y finalmente tenemos el registro de interrupciones, que el registro de interrupciones solamente es consultable, ¿ya? No lo podemos modificar, podemos solamente consultar de este registro de interrupciones. Lo mismo que de la memoria de refresco, ¿ya? Esto funciona en automático. Estos últimos dos registros, que son de 8 bits, ¿ya? Aquí tenemos justamente el de interrupciones, cuando está habilitado o deshabilitado. Básicamente es un solo bit el que se modifica en este registro
de interrupciones, ¿ya? Y tenemos además en este mismo registro los modos, ¿ya? Que es cuando está en modo 0, cuando está en modo 1, en modo 2, ¿ya? Cuando está habilitado o deshabilitada también las interrupciones propiamente tal, ¿ya? Aquí tenemos una descripción detallada de los registros. El acumulador y el acumulador prima almacena un operando o el resultado de una operación. F y F' son las banderas o los flags, ¿no es cierto?, que está relacionada con las instrucciones, dependiendo de las instrucciones o del dato, ¿no es cierto? Vamos a tener ciertas banderitas que se activan, ¿ya? Es un 0 el número que está cargado, no es un 0 también, es par, es impar. Con estas banderitas que nos resultan muy útiles a la hora de programar, podemos consultar, ¿ya? Después tenemos el registro B y B', que son de propósito general, que pueden ser usados individualmente o junto con C, formando un registro de 16 bits. O sea, BC lo podemos usar como de registro de 16 bits. C y C', lo mismo que el registro B. D y D' de propósito general puede ser usado individualmente o conjunto con E, formando un registro de 16 bits, es decir, BC, DE y HL es exactamente las mismas características, ¿ya? En forma individual de 8 bits y en forma asociada, en forma pareada, un registro de 16 bits. Aquí hay una nota que es importante: los sets de registros BC, DE y HL se combinan de la siguiente manera, ¿ya? B, C es el byte más significativo, en el caso que estemos utilizándolo como registro de 16 bits, y C es el byte menos significativo, es decir, si tenemos la dirección 1000, por decirlo de una manera, el 10 va a estar en el registro B y el 00 en el registro C. Si tenemos la dirección 8000, el 80 va a estar en D y el 00 en E, en el caso de que ocupemos DE como registro de 16 bits. Y la dirección F0, F1, el F0 va a estar en H y F1 en L, ¿ya? El mismo caso. Ahora bien, el registro de interrupciones almacena los 8 bits más significativos de la dirección de memoria para el procesamiento de interrupciones vectorizadas. El registro de refresco provee en forma transparente el refresco de memoria dinámica. Este registro se incrementa automáticamente y se coloca en el bus de direcciones durante cada ciclo de búsqueda de instrucción, ¿ya? IX, que es el registro de índice, que es de 16 bits, es usado para el direccionamiento indexado. Y el registro IX, que es el registro de índice, es utilizado para el direccionamiento indexado también. Es el conjunto de estos dos. Indexamos bloques de memoria para búsqueda, movimiento, etcétera, ¿ya? El stack pointer es el apuntador de pila que contiene la dirección de la parte superior de la pila. De ahí vamos a ver las instrucciones push y pop en las instrucciones para ver cómo trabaja el stack pointer, ¿ya? Luego tenemos el contador del programa que contiene la dirección de la próxima instrucción, ¿ya? Acá tenemos el flip-flop que corresponde a las interrupciones, IFF1 e IFF2. Estos no son más que un flip-flop que toman los valores de 0 o 1, que está en set o reset, para indicar el estado de una interrupción, si esta interrupción fue activada o no. Y dentro de este mismo, cuando lo asociamos con el registro F,
todo esto corresponde a las interrupciones, al registro I, ¿no es cierto? IMFA e IMFB, que también es otro flip-flop, indica el modo de interrupción, tal cual como lo indicamos anteriormente. De las interrupciones, ¿ya? La CPU acepta dos señales de interrupción de entrada, que son la non-mascarable interruption y la interrupción int. La no enmascarable es tiene la más alta prioridad, ¿ya? Que nos lleva a la dirección que indicábamos, la 66. Cada vez que colocamos un 0, el procesador va a ir a buscar inmediatamente donde se encuentra nuestra rutina para tratar esta interrupción en la dirección 66 de la memoria. La IN es una interrupción de menor prioridad, ¿ya? Es decir, si se produjeran dos interrupciones, teniendo habilitada la interrupción int en conjunto con la no enmascarable, el procesador siempre va a tratar la que tiene más alta prioridad, es decir, va a ir a la dirección número 0066 a ejecutar esa antes de la interrupción int, ¿ya? Y requiere ser habilitada por software esta última, ¿ya? Para poder operar. Int puede ser conectada a múltiples dispositivos periféricos en una configuración wired OR. Después tenemos el Z80, tiene un modo de respuesta único para el servicio de interrupción no enmascarable. La interrupción enmascarable int tiene disponible 3 modos de respuesta programables, es decir, los modos de interrupción, que son el modo 0, que es similar al procesador 8080, el modo 1, que es el servicio de interrupción de periféricos para el uso con sistemas que no sean 8080 Z80, es decir, este modo 1, que es el que vamos a profundizar en nuestro curso, nos va a llevar a la dirección 0038, ¿ya? Es importante recordar esta dirección. Y el modo 2 es el esquema de interrupción vectorizada, usualmente daisy chaining, para el uso de dispositivos periféricos compatibles con la familia Z80. Es decir, acá podemos darle un uso asociado a esta interrupción en modo 2 cuando utilizamos periféricos que son compatibles con el Z80. En nuestro caso, dado que no vamos a incluir dispositivos periféricos en nuestro primer diseño, más que puertas de entrada-salida hechas con flip-flop en el caso de salida y con el caso de buffer para lo que es entrada, no vamos a dar un uso en esta primera parte del curso, ¿ya? Aunque después podemos profundizar obviamente de cómo se utiliza esta configuración daisy chain para poder asociar la interrupción en modo 2 con estos periféricos, ¿ya? Luego continuamos. La CPU interrumpe el servicio muestreando las señales no enmascarable e IN en el flanco de subida del último pulso de reloj de una instrucción. Luego el proceso de atención de interrupción depende del tipo de interrupción que fue detectada, lo que indicábamos. ¿Cuál es la que tiene prioridad? Siempre va a ser la no enmascarable. Los detalles sobre la respuesta a interrupciones se muestran en la selección de diagramas del tiempo de la CPU. Pues vamos a ver estos diagramas. Aquí hay un detalle. La interrupción no enmascarable no puede ser deshabilitada por programas de control. No hay una instrucción que me permita a mí deshabilitarla. Es decir, si yo quiero usar esta interrupción, debo sí o sí tratar con código en la dirección 0066 la rutina pertinente. De lo contrario, no utilizarla, es decir, dejar este pin a 1, ¿ya? En vez de arriesgarme a que se produzca un 0 en forma accidental en este pin,
y el procesador realmente perdamos el control de la ejecución del programa, al no existir la rutina dedicada a tratar la interrupción que acaba de ocurrir. Luego, NMI es generalmente reservada solo para atender tipos de instrucciones de muy alta prioridad, ¿ya? Tal como cerrar ordenadamente después de una falla de alimentación que fue detectada, por ejemplo, ¿ya? Por eso que es muy importante que haya un circuito asociado a esta interrupción y obviamente su rutina determinada cuando vamos a darle uso. De lo contrario, simplemente la llevamos a 5 horas. Después el reconocimiento de la señal no enmascarable, suponiendo que el requerimiento de bus no está activo, ya que esta otra funcionalidad que tiene el procesador, la CPU salta para reiniciar a la dirección 0066, ¿ya? Tal cual como lo habíamos indicado. Normalmente el software de inicio guarda en esta dirección la rutina de servicio de interrupción. En el modo enmascarable, es decir, INT, independiente del modo de interrupción elegido por el usuario, el Z80 responde a la entrada de una interrupción enmascarable siguiendo el mismo ciclo de tiempo. Después de la interrupción, después que la interrupción ha sido detectada por la CPU, suponiendo que las interrupciones estén habilitadas, comienza un ciclo especial, ¿ya? El ciclo M1, que es la salida, que de búsqueda, en el cual se activa IORQ para ver si es algo correspondiente a entrada-salida, o en un ciclo normal debiera ser requerimiento de memoria. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero M1 siempre va a estar activo, ¿ya? En este caso. Además, este ciclo especial M1 va prolongado automáticamente por dos estados white, que son de espera, para permitir el tiempo necesario de reconocimiento de solicitud de interrupción. Es decir, hace como una breve pausa, ¿ya? En el caso también que se produzcan rebotes, que se produzca más de una interrupción en un lapso muy corto de tiempo. Bueno, esto es someramente la descripción de las funcionalidades del procesador un poquito más a fondo, ¿ya? Ahora vamos a ver el apartado del set de instrucciones, un poco someramente, ¿ya? El procesador tiene una de las más potentes y versátiles set de instrucciones que cualquier microprocesador de 8 bits, tal cual como le indicaba. Este incluye operaciones singulares, tales como el movimiento de un bloque, ¿ya? Un bloque completo. Yo puedo mover un bloque completo de memoria de un punto a otro, ¿ya? Viceversa, los puedo trasladar, puedo jugar con estos grandes bloques de memoria, utilizando para ello apenas una simple instrucción, ¿ya? Este incluye operaciones singulares, tales como el movimiento de un bloque, lo cual permite transferencia de datos rápidos y eficientes dentro de la memoria o entre la memoria y una puerta de entrada-salida. También permite operaciones sobre cualquier posición de memoria. A continuación se da un resumen del set de instrucciones, el cual muestra el lenguaje mnemónico assembler, la operación, los estados de bandera y comentarios sobre cada instrucción. Las instrucciones se dividen en las siguientes categorías: de carga de 8 bits, de carga de 16 bits, intercambio, transferencia y búsqueda de bloques, operaciones aritméticas y lógicas de 8 bits, aritméticas de propósito general y control de CPU, operaciones aritméticas de 16 bits, solución y desplazamiento, bit set, reset y operaciones de testeo, saltos. También tenemos llamadas, retornos y reinicios, operaciones de entrada-salida. Aquí se implementa una variedad de modos de direccionamiento que permiten una rápida y eficiente transferencia de datos entre varios registros, ubicaciones de memoria y dispositivos de entrada-salida. Estos modos de direccionamiento son inmediato, inmediato extendido, página 0 modificado, relativo, extendido, indexado, de registro indirecto, implícito y de bits. Estos son los modos de direccionamiento, características
que no jamás tuvieron procesadores de la época. Nunca otro procesador incluyó todas estas características, ¿no es cierto?, dentro de sus funcionalidades. Solamente el Z80. Acá tenemos ya la tabla de las instrucciones en mnemónico, pero esto lo vamos a ver en detalle una vez que comencemos a programar, ¿ya?, de cómo se comportan estos flags cuando cargamos un dato en el acumulador, qué es lo que hace cada una de estas instrucciones. Pues bien, hemos dado ya un breve avance de cómo será nuestro primer diagrama general, que es lo que vamos a realizar del Z80, en el cual comenzaremos a dar inicio a través del entendimiento de lo que es el mapeo de memoria. El mapeo de memoria es muy importante, ya que tal cual como lo mencionamos anteriormente, el procesador siempre va a buscar encontrar su primera instrucción de ejecución en la dirección 0000. Por ende, nuestra memoria de programa debe estar conectada físicamente al procesador, esperando, ¿no es cierto?, que el procesador vaya a buscar en ella su primera instrucción. O sea, a nivel de hardware, la memoria debe ser apuntada en su dirección, la dirección 0. Para ello nos vamos a valer de un decodificador que es el 74138, el cual lo vamos a conectar físicamente con el bus de direcciones y con algunas líneas de control para poder tener acceso a esta memoria en la dirección 0 y así sucesivamente. En el siguiente capítulo vamos a comenzar a construir este sistema y vamos a conectar nuestra memoria con este decodificador. También vamos a instalar unos puertos de entrada-salida y vamos a empezar ya derechamente a programar, a hacer nuestros primeros programas. Y creo, amigos, que se viene ya la parte entretenida, ya la parte interna del procesador. La hemos visto un poco más detallada y espero que quizás ustedes hayan podido adquirir, aunque sea un poco, de esta suerte de descripción, pero que consciente de que no todo a lo mejor pueda ser captado de buena a primera. Una vez que empecemos a desarrollar este sistema, a asociar el procesador a un hardware determinado y empezar a programar en ello, viendo el comportamiento de los registros, vamos a poder tener un mejor entendimiento de cómo este procesador, cómo la memoria, cómo los dispositivos periféricos trabajan en conjunto. Bueno, por ahora me despido de esta cuarta entrega. En la quinta ya hemos dado una breve descripción de lo que se nos viene. Así que a partir de la quinta entrega, esta cosa se empieza a poner entretenida. Les envío el más cordial de los saludos, un abrazo, mis mejores deseos y nos vemos en el siguiente capítulo. Tengan todos ustedes muy buenas noches.